Eres deportista y necesitas saber por qué desarrollaste diabetes tipo 2 y cómo puedes controlarla. Siempre se ha relacionado la buena salud con la práctica del ejercicio. Pero ¿qué ocurre cuando el paciente diagnosticado con diabetes tipo 2 es una persona que tiene una práctica semanal por arriba de las 10 horas de actividad física intensa, de ejercicio, de la práctica de algún deporte? ¿Qué ocurre cuando es una práctica incluso a nivel de competencia amateur? Más allá que sea un profesional, estamos hablando en ocasiones de atletas de alto rendimiento. Pues bien, es lo que quiero contarte a lo largo de los años viendo a pacientes con diabetes tipo 2 deportistas, qué es lo que ocurre con ellos. Este tipo de personas que hacen alrededor de 10 horas a la semana es lo que llamamos deportista. Pero también hay otro tipo de deportista, es el amateur, el que practica realmente un deporte y que suele tener competencias deportivas cada cierto tiempo. Pertenece a un equipo, entrena, etc. Estos pacientes andan alrededor de las 15 horas semanales de actividad física intensa con relación a su deporte. De hecho, en ocasiones, en este grupo amateur encontramos a atletas de alto rendimiento. Y finalmente están aquellos pacientes que cumplen mucho más de 15 horas a la semana de entrenamiento físico y estamos hablando de atletas profesionales, es decir, viven de eso. Mientras el amateur puede estudiar, trabajar, el profesional no hace eso, es una persona que vive completamente entregada al ejercicio, de ahí obtiene su remuneración, su vida, etc. Y estas personas son atletas básicamente de alto rendimiento. Ahora bien, ¿qué tienen como característica todos ellos, aparte de ser deportistas? Una característica de estos deportistas son su gran cantidad de horas de entrenamiento físico diario. Segundo, tienen frecuencias cardíacas de 60 latidos por minuto o menores. Sus cuerpos son atléticos, normalmente no son personas que tienen sobrepeso u obesidad, aunque también hay sus excepciones y en ocasiones lo traen. Otra cuestión importante es que en la inmensa mayoría de los casos sus familiares tienen diabetes tipo 2. Es decir, son los únicos en la familia. Su papá, mamá, hermanos, etc. ya traen un problema de este tipo. Otro elemento que es muy común en ellos es la sorpresa que les causa ese diagnóstico. No pueden creer que siendo los deportistas que son y normalmente muy casados con la idea de que porque hacen ejercicio van a estar libres de este tipo de enfermedades, pues la sorpresa cuando reciben el diagnóstico es muchísima. Otro elemento importante es su conformación corporal, es decir, cuando ya subimos a este paciente que se ve físicamente atlético a una computadora de composición corporal, inmediatamente notamos que la musculatura que tiene no va en relación propiamente a la de un atleta, es decir, suelen tener una musculatura, no quiero decir que igual a una persona que no practica deporte, claro que no, pero sí está reducida en tamaño con relación a la grasa, compite con la grasa o incluso está por abajo del nivel de grasa que tiene. Lo mismo que veríamos en un paciente que no hace la actividad física que ellos sí están realizando. Es decir, poco músculo comparado con la cantidad de grasa, cosa que en un deportista esto no debería de ser o a la vista no es tan fácil determinarlo. Allí la computadora de composición corporal juega un papel muy importante y nos habla obviamente de la resistencia a la insulina que ya traía esa persona. Y por último, otra cosa que tienen en común todos estos deportistas con diabetes tipo 2 es su forma de comer. Comen, se alimentan diariamente como si no tuvieran ningún problema de salud, es decir, como si fueran deportistas sin diabetes tipo 2.
come como lo haría cualquier deportista y llevan, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, llevan un control de esta nutrición por medio de su nutriólogo, de preparadores físicos con entrenamiento en nutrición, suelen tomar muchísimos concentrados, vitaminas, minerales, lo cual obviamente se entiende siempre y cuando sean los adecuados para una persona con diabetes. Pues bien, consumen de todo tal cual no tuviesen ninguna enfermedad crónica, incluso en casos en los cuales ya ha sido diagnosticado, o sea, llegan acá y traen un diagnóstico previo, pero no han dejado de comer como comían antes, precisamente por el hecho de que practican un deporte a un nivel de muchísimas horas diarias y se piensa, existe la creencia que con eso se quema absolutamente todo, lo cual obviamente no es cierto. Pero avancemos en el tema. La comida siempre será lo más importante, es decir, es la prioridad. Si tú no cambias tu forma de comer, eres deportista, tienes diabetes, tienes que comer como lo haría una persona que tiene una diabetes tipo 2. Es decir, tu alimentación tiene que fijar una meta que es básica. Nútrete sin elevar tus niveles de glucosa en sangre. Y aquí el problema choca tanto, prácticamente es cultural, pensando que si tienes diabetes tienes que comer un montón de frutas, tienes que sobrecargar de calorías, de carbohidratos, etcétera, de azúcar, en pocas palabras, tu alimentación, porque de esa manera tu músculo va a tener mucha más energía, lo cual es no entender que existe una resistencia a la insulina previa incluso a la diabetes, que fue la que formó el problema después de tantos años de estar comiendo de esa manera, teniendo resistencia a la insulina. La glucosa no puede entrar al músculo. Por mucho carbohidrato que comas, por mucho azúcar, no va a entrar esa energía al músculo porque la insulina, que es necesaria para abrir los receptores de insulina, la insulina funciona bien, pero el receptor no. El receptor está dañado, no abre, por lo tanto esa glucosa no va a entrar al músculo. Y de allí viene lo que te comentaba anteriormente, que la musculatura sea más pequeña. Claro, no puede crecer adecuadamente, no puede nutrirse adecuadamente porque la glucosa, debido a la falla en los receptores de insulina, no está entrando. Así que por más frutas, etcétera, lácteos, concentrados de muchas cosas que te elevan la carga de energía diaria, no llegan realmente al músculo como deberían de llevar. Y al contrario, eso es parte de lo que tu sistema, al no poder meter esa glucosa, está convirtiendo en grasa. Por eso tu nivel de grasa, a la hora de subirte a la computadora de composición corporal, de hacerte una plicometría, cualquier tipo de medición, ahí se verá que la grasa pues no es propia de un atleta. Y esto tiene mucho que ver también con tu rendimiento, es decir, la persona que ya está en un tratamiento, que deja de comer de esa manera, como si fuera una persona sin diabetes, cuando deja de comer así, inmediatamente, pero inmediatamente empieza a subir su rendimiento deportivo, sus capacidades, sus tiempos, lo que puede, la velocidad con la que se mueve, lo que puede levantar de peso, etc. Todo eso mejora porque ahora sí, al trabajar abriendo receptores de insulina, entra por fin la glucosa que debe de entrar al músculo. Una vez que ya tenemos claro que es la comida lo primero, lo segundo será tu actividad física, pero lo tercero también tiene que ser tu sueño, tu calidad de sueño, y sobre todo en el sueño, más que las horas que debes de dormir, es el sueño profundo, el porcentaje de sueño profundo que tienes que estar dando, es decir, siempre por arriba del 30%. Cuando eres deportista incluso mucho más, porque a mayor cantidad de sueño profundo, pues repararás mucho mejor todo el desgaste que has sufrido durante el día. También se da el caso de que la persona se pregunta, bueno, pero ¿por qué si he practicado ejercicio durante tanto tiempo, tantos años, me encuentro con esta situación de tener una diabetes tipo 2? ¿Cómo desarrollé esto? Bueno, por lo que te he explicado en anteriores ocasiones, el desarrollo de la resistencia a la insulina, o sea, el daño en los receptores de insulina, es algo que se viene dando desde la infancia a través de someter a estos receptores a una alimentación desde que eras muy pequeño o pequeña a constantes elevaciones de glucosa. Es decir, hoy se sabe que
las grandes cantidades de azúcar en la comida o de todo tipo de alimentos que mantienen elevada la glucosa, eso termina por alterar a los receptores de insulina y no tiene importancia si haces o no haces ejercicio. Definitivamente los receptores van a ser muy susceptibles a este tipo de alimentación que en la naturaleza realmente no se encuentra. Es decir, comer con altos niveles de azúcar no está planteado de manera natural, es algo que nosotros a través de la cultura que hemos desarrollado dependiendo de dónde estemos, en qué país, en qué tipo de alimentación nos vamos a meter. Pero si esta siempre está rodeada de altas cantidades de azúcar, ese va a ser el resultado. Una cantidad cada vez mayor de receptores de insulina que ya no responden a la insulina. El segundo factor que se ha estudiado es una alimentación que no tiene la cantidad suficiente de micronutrientes. Es decir, por un lado elevamos la cantidad de azúcar y por el otro el receptor se tiene que enfrentar a una carencia nutricional porque básicamente, te pongo un ejemplo, verduras no comemos 3 veces al día, o si acaso una o ninguna. Hay personas que no comen para nada verduras. ¿Qué es esto? Esto es una pobre alimentación. Le faltan vitaminas, minerales, antioxidantes, etcétera. Todo tipo de elementos importantes para que el receptor de insulina se mantenga saludable. Por eso, de hecho, parte del tratamiento es retirar toda esa cantidad de alimentos que te elevan la cantidad de glucosa, dejar de pensar que tienen que ser, porque es muy nutritivo, te lo tienes que comer a cambio del montón de azúcar que tiene, que eso lo va a manejar tu cuerpo. No, si ya tienes diabetes, definitivamente. Y por la otra es darte la alimentación súper cargada de micronutrientes, insisto, vitaminas, minerales, además de otros elementos, que son los que van a favorecer la reparación de esos receptores, es decir, que vuelvan a un estado normal, lo cual, por cierto, no se llega a ese punto de la noche a la mañana. Eso toma bastante tiempo, pero se puede perfectamente lograr esa situación. Si logramos reparar esos receptores, pues ya estaríamos hablando no solo de controlar la enfermedad, sino de ir mucho más allá, incluso de revertir el proceso. Es decir, que ya no necesites tomar los medicamentos o bien los nutrientes que hacen falta para abrir de manera rápida los receptores de insulina y que ya funcione todo como si trabajaras normal. Aunque de fondo esa reparación no se ha hecho, eso va a tomar bastante tiempo para poder retirar esos medicamentos. Entonces, sí, vas a desarrollar, aunque seas deportista, una diabetes tipo 2 por daño en los receptores debido a una alimentación elevada en azúcar y pobre en micronutrientes.